Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar um vídeo para vocês. Dessa vez eu não vou apresentar um vídeo meu, vou apresentar um vídeo de terceiros. É um vídeo de uma freira católica, irmã Guadalupe, que passou 18 anos no Oriente Médio, dos quais 6 na Síria, 4 durante a guerra, na conflagração dessa guerra sem sentido. E é um relato comovente, né, que traz indignação a qualquer ser humano. E tudo isso que está acontecendo hoje, nós podemos remontar a 1916, quando houve aquele acordo secreto de Sykes-Picot, em que franceses e ingleses, com a ajuda da Rússia, a título de obter dos árabes dentro do Império Otomano uma ajuda para derrubar o Império Otomano, fizeram esse acordo, né, em que eles dividiam a região segundo seus interesses, né, uma parte britânica, uma parte francesa e uma pequena parte ao norte, ali na Turquia e na Armênia, para a Rússia. Né. Esse era um acordo secreto, né, e que não cumpria aquela primeira promessa que os ingleses tinham feito aos árabes de criar a Grã-Arábia, né? Mas acontece que com a eclosão da Revolução Russa e a implantação do comunismo, a parte que cabia à Rússia lhe foi negada no acordo. Então, em represália, os russos divulgaram o acordo secreto, o que causou uma enorme indignação no mundo árabe, né? Porque vieram a tomar conhecimento das tratativas que foram feitas para dividir a região e que não tinha muito a ver com aquilo que lhes tinham sido prometido para ajudá-los em relação ao Império Otomano, né? Esse relato é um relato bastante comovente, né, que causa indignação, como disse, a qualquer ser humano. E tinha uma pessoa que viveu aquilo durante 4 anos. Né? Teve a oportunidade de vir embora no início do conflito e resolveu permanecer lá. Né? Eu não botei o vídeo completo, eu retirei uma parte do final, na qual ela se dedica exclusivamente a falar sobre a fé. Eu me foquei mais, deixei mais a parte em que ela mostra toda a situação de guerra, né? Tudo o que aconteceu para aqueles cristãos durante a guerra na Síria. Né? Mas eu estou deixando o link de onde eu tirei, o canal Sara Ideias. Eu estou deixando o link, quem quiser ver, né, completo. Né? É somente a parte final, pequena parte final, que eu retirei para diminuir um pouco, já que eu ia fazer essa introdução. Né? Então eu espero que gostem. Realmente não há como eu não ficar comovido com esse relato. A freira tem uma maneira bastante extrovertida de se comunicar e é uma palestra bastante interessante, embora os relatos não sejam nada agradáveis. Né? É isso aí. Até a próxima e assistam aí o vídeo da freira. Muito obrigado. Muchas gracias por haber venido. Gracias a quienes nos reciben acá en el establecimiento, gracias a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que me ha traído para dar testimonio. Soy la hermana María de Guadalupe Rodrigo, de apellido, argentina. Nací en Argentina, pero de abuelo español. Mi abuelo Jesús Rodrigo nació en Tudela, Navarra. Y de hecho mi nombre de bautismo, porque María de Guadalupe es mi nombre de religiosa que yo tomé al recibir el hábito, mi nombre de bautismo es Ximena. Mi padre me puso este nombre por la esposa del Cid Campeador, así que cuidado conmigo. Con mucha honra lo llevo también. Ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado cuando tenía 18 años. Es una congregación argentina fundada por el padre Carlos Vuela,
que fundó en el año 84 la rama masculina, en el 88 la rama femenina. Es una congregación ya extendida, aún con pocos años, extendida en todo el mundo, en los 5 continentes. Aquí, probablemente en España, hay 10 casas, 10 comunidades, está presente la Madre Provincial, allí detrás, la Madre Salud, que se las presento a todos. Bueno, y estamos, como les digo, en los 5 continentes. Nosotros nos preparamos mucho para la misión, con la formación, con el estudio. Con 23 años a mí me destinan a la misión de Medio Oriente. El primer lugar que me ofrecieron como lugar de misión fue Belén, en Medio Oriente. Belén, Tierra Santa. Imagínense, ¿quién no quiere ir a Belén? Entonces, cuando me lo ofrecieron, dije, bueno, haré el sacrificio de ir a Belén. Y allí fui con un grupo de hermanas, ¿no? Otro grupo de sacerdotes de la congregación. Estudiamos el árabe 2 años. Después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto. 12 años muy intensos, una misión hermosísima. Tuve oportunidad de vivir en distintos países durante ese tiempo. En Túnez, en Jordania, en Irak, visitar Irak, Siria, es decir, todos los lugares donde teníamos comunidades, porque además tuve cargo como regional, como provincial, de manera que pude vivir estas experiencias que realmente en Medio Oriente son diversas, ¿no? Aun cuando la situación en general, uno puede decir para el cristiano, aun cuando es nuestra tierra, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque el cristiano sufre persecución y discriminación en todos estos países. Hay diferencias, ¿no? Y de hecho una de las grandes diferencias que uno podía notar allí era cómo en Siria se vivía otro ambiente, ¿no? La tranquilidad y la paz que se vivía en Siria era totalmente atípica para el resto de los países que yo había conocido. Con decirles que después de esos 12 años que yo pasé de misión en Egipto, estaba realmente cansada, agotada e incluso con mi salud un poco resentida, y es cuando mis superiores me ofrecen buscar un lugar tranquilo para descansar y yo pido ir a Siria. Lo pedí solita, no le puedo echar la culpa a nadie. Y fui a Siria y lo cuento esto a propósito para que se note lo que era este país, ¿no? Hasta que empezó la guerra. Y yo creo que uno de los años de misión, yo llevo 18 años como misionera en Medio Oriente, uno podría contar muchas cosas, ¿no? Uno vive muchas experiencias y muy duras, pero realmente lo de la guerra y la persecución no tiene comparación con nada. No creo que haya un dolor más atroz para un pueblo como lo que está viviendo Siria desde hace más de 4 años. Siria, un país que era tan próspero económicamente, un país que realmente no... la gente vivía muy bien y lo último que se esperaba era una guerra, y aun cuando ya veíamos lo que venía pasando en el mundo árabe con la mal llamada primavera árabe, ¿no? En Siria esto de ninguna manera se esperaba. Y sin embargo llegó también. Los primeros disturbios fueron en el 2011. Yo llevaba poquitos meses ahí de descanso en Siria, cuando empiezan los primeros disturbios, que fueron en el sur del país, ¿no? Fueron estos levantamientos que, aun cuando eran difundidos por la prensa como manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, buscando democracia, ¿no? Que eso es lo que se vendió, lo que se vende Occidente con esta primavera árabe, como se la llama. Sin embargo, esto no coincidía con la realidad que veíamos y que constatábamos día a día en estas manifestaciones, que ya eran actos terroristas y ya eran persecución abierta a los cristianos. De hecho, desde los primeros disturbios había extranjeros, árabes extranjeros, provocando estos disturbios, uniéndose, ¿no? Alimentando a estos grupos opositores al régimen, que eran grupos minoritarios, ¿no? Y ya con persecución abierta a los cristianos, como digo, ¿no? Y eran noticias de todos los días, cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor, en la calle, con un cartel "no tocar, es cristiano". O nuestras estudiantes, tenemos una pensión para estudiantes universitarias, que contaban que en la universidad ya habían ahogado en el lavabo del baño a varias estudiantes por ser cristianas, ¿no? Así comenzó esto en Siria. Cuando se producen estos primeros disturbios, la gente realmente se asusta y
y intenta manifestarse, sale a la calle, tanto en Damasco como en Alepo. Damasco, la capital del país, Alepo, la segunda ciudad, pero prácticamente más importante que la capital por su movimiento económico. Sale la gente, de miles de personas a la calle, para mostrar su apoyo al presidente. Fíjense, una cosa extraña y difícil de entender, ¿no? Porque ellos viven bajo dictadura. Pero sin embargo son años viviendo así, es el modo de gobierno que les ha funcionado y quizás a nuestro modo occidental es difícil de entender e incluso nos equivocamos al juzgarlos con nuestros criterios occidentales y pensar que la democracia puede funcionar para todo el mundo, ¿no? Estos pueblos se han manejado así, hasta el momento estaban muy bien y ciertamente no es que estaban añorando, ¿no?, los sirios, por ejemplo en Alepo, ¿no?, envidiando las democracias o pseudo-democracias occidentales, para nada, vivían realmente muy bien. Y en ese sentido por eso se manifestaron, para mostrar que ellos preferían seguir como estaban antes de terminar en manos del fundamentalismo islámico, que ya lo veían venir. Es decir, para ellos es como elegir el mal menor. Cuando se producen estas manifestaciones, las caravanas de gente, de miles de personas en la calle, lo que veíamos por las ventanas del obispado donde estamos, donde vivimos, lo veíamos también por televisión. Y las mismas imágenes eran comentadas de esta manera: continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que estaban intentando expresar. Y ciertamente es uno de los grandes dolores de este pueblo, ¿no? Un gran sufrimiento, a la par de la guerra y la persecución que están viviendo, es esta gran mentira montada alrededor de esta guerra, ¿no? Es el abandono de Occidente, es el silencio cómplice de Occidente, como lo llama el Papa Francisco, porque en realidad esta guerra en Siria tiene poco y nada de guerra civil, y en realidad fue algo armado y programado desde afuera con fines económicos, incluso hasta manipulando a estos grupos fundamentalistas, ¿no?, que aun cuando buscan acabar con los infieles, es decir, con los cristianos, ¿no?, y derribar el gobierno, en definitiva, en el fondo, lo que se persiguen son fines económicos y nadie en realidad está pensando en el pueblo. Cuando los disturbios se van multiplicando en los pueblos, en las ciudades, vemos que se van acercando a la ciudad de Alepo. Alepo, una ciudad de 5 millones de habitantes, muy próspera, una ciudad muy pintoresca y famosa además en el mundo árabe, una ciudad milenaria, pero famosa en el mundo árabe por sus grandes fiestas, eventos sociales, sus grandes comidas, ¿no? Una ciudad muy occidentalizada, una ciudad muy bonita que de un día para el otro, con la llegada de los terroristas y de los grupos armados a la periferia de la ciudad, queda en este estado, ¿no?, sobre todo en los barrios tomados por ellos. Cuando empieza ya propiamente esta guerra en Siria, nuestros superiores nos preguntan si queremos seguir allí. Nosotros no estamos obligados como misioneros a permanecer en un lugar así de riesgo. Si queríamos permanecer, teníamos que expresar nuestras razones y tener el apoyo de nuestras familias. Cada uno de nosotros lo pensó, tanto las hermanas como los padres, y queríamos quedarnos. Yo recuerdo que hablé con mi familia y le dije a mis padres, bueno, ellos sabían cómo estaba la situación, veían las noticias, les dije, me quiero quedar. Mi padre me dijo, y lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Vos tenés que estar ahí. Así eso significa dar la vida, sos misionera. Y me dijo también esto, además, no pretendo de ninguna manera competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá, ¿no? Para nosotros ciertamente el apoyo de la familia y el apoyo de nuestra congregación es importantísimo, ¿no? Y el apoyo que nos damos mutuamente con los demás misioneros y misioneras, porque hay muchas otras congregaciones trabajando en Alepo y en general en Siria. Con la llegada de los grupos armados a la ciudad, se produjo lo que fue el bloqueo de la ciudad. Estos grupos fundamentalistas tomaron todas las rutas de acceso a la ciudad de Alepo, todo ese rosado que se ve alrededor de la ciudad, esa franja, fue el sitio que hicieron a la ciudad de Alepo. Aquí está nuestro barrio, Hay el-Shahba. Los terroristas bloquearon la ciudad completamente. Y aun cuando el Ejército Nacional
intentaba retomar las rutas de acceso, retomar el control, no lo logró hasta pasado un año. Fue prácticamente 1 año y medio que la ciudad de Alepo estuvo bloqueada. Es decir, nadie salía, nadie entraba, y nada salía y nada entraba. Imagínense una ciudad de 5 millones de habitantes sin insumos durante más de un año. Se acabó el combustible, ¿no? Ya no veíamos vehículos por la calle. Se acabó el gas, las garrafas de gas, y gente que lo tenía todo, esta gente que vivía tan bien ese nivel de vida tan alto, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinarse algo para comer. Luz, agua, hasta el día de hoy es un terrible problema. Tenemos 1 hora de electricidad por día o 2. ¿Cuándo tenemos electricidad? Porque ahora, en este momento, en Alepo llevan 50 días sin electricidad. El agua llega una vez por semana o cada 10 días por unas horas. Pero la época esa del bloqueo, que fue ese año, fue terrible, ese primer año. Imagínense lo que era la entrada de alimentos, es decir, los alimentos que no entraban. Todo lo que son alimentos perecederos que entran del campo, uno no se lo pregunta mucho, ¿no? Cuando va al supermercado o va a la verdulería, pero todo eso entra del campo a las grandes ciudades. Verdura, carne, frutas, todo se acabó. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos. 5 millones de personas, a arroz, fideos y enlatados, lo que quedaba en los mercados. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe, porque nunca en ese año y medio Alepo fue noticia. Y estamos en la era de las comunicaciones. No son cosas casuales, ¿no? O errores, ¿no? Que se les pueden pasar, ¿no? Una ciudad tan grande y tan importante como Alepo, sin insumos durante más de un año. Pero sumado a esto, el ataque permanente, porque estos grupos fundamentalistas llevan adelante una guerra muy sucia, disparando directamente contra los civiles. No hay barrio en la ciudad de Alepo, donde vivimos, no hay barrio libre de los ataques. No hay lugar seguro que uno diga, no, aquí no van a disparar, porque aquí hay un hospital, o porque aquí hay un colegio, que aquí hay niños. Por supuesto, el primer blanco son los barrios cristianos e iglesias. Pero el ataque es permanente y llevamos así más de 4 años. Pensemos que un país como Siria, que tiene 21 millones de habitantes más o menos, ya tiene 12 millones de refugiados, es decir, más de la mitad del país que tiene su casa en este estado, como lo ven en la fotografía. ¿Cómo se soluciona esto? Y cuando se habla del tema refugiados, ya estamos hasta acá del tema refugiados, de los que llegan, que van, que vienen, que los recibimos, que no los recibimos, tenemos que saber que recibir refugiados y abrir fronteras no es la solución. Es poner un parche, es tapar agujeros. Hay que ayudarlos, por supuesto que hay que ayudarlos, pero tenemos que saber que no estamos solucionando el problema cuando recibimos refugiados. Porque hasta que no se cierre el grifo, hasta que no se cierre la fábrica de refugiados, que es la guerra y la persecución, los vamos a seguir teniendo por todos lados. Son millones y millones, no solo en Siria, sino también en Irak. Y por eso el llamamiento contundente de la Iglesia, ¿no?, que ha alzado su voz desde el comienzo en este conflicto, denunciando el abastecimiento, el financiamiento de esta guerra, ¿no? Tanto el Papa Francisco como los obispos de Siria, de Irak, hablan fuertemente de esto, diciendo basta de apoyar a los grupos terroristas, basta de vender armas, basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe en Siria. Y pensemos qué fácil sería acabar con todo esto si se detuviera la venta de armas, ¿no? No se debería llegar a la última opción, ¿no?, que incluso la Iglesia no descarta como última opción, que es la intervención militar. Pero lo cual debe hacerse, como dice la Iglesia también, debe hacerse por medio de una coalición internacional en el seno de la ONU, en coordinación y acuerdo con los gobiernos de turno. Es lo lógico, respetando y coordinando, ¿no?, la intervención militar con los gobiernos de turno de Siria y de Irak. Cualquier tipo de ataque unilateral sigue siendo ineficaz y, por otra parte, aumenta la confusión y el desastre. Este tema de los refugiados tenemos que tenerlo claro, porque también está siendo usado. Y a veces nosotros, en lugar de practicar la caridad, practicamos el buenismo. Eso no es caridad. Y no se trata de discriminación,
Se trata de pensar que lo lógico sería que países tan ricos como por ejemplo los países del Golfo, que son países islámicos, en lugar de enviar millones de euros a Europa para construir iglesias, para construir mezquitas, podrían abrir sus fronteras y recibir a los millones de refugiados musulmanes, que podrían adaptarse muy bien en su propio país, sus propios países y en su propia cultura y religión. Y sin embargo se exige a Europa abrir las puertas. Fíjense cómo este tema también está siendo manipulado. La ciudad de Alepo vive en ataque permanente, ¿no? Andar en la ciudad es siempre un riesgo, de día y de noche. Yo recuerdo las primeras semanas estuvimos encerrados, pero claro, uno no puede vivir encerrado meses y años. Entonces se nos hizo una cosa, digamos, habitual, normal, salir a la calle con mucho cuidado, ¿no? Siempre corriendo, ¿no? De aquí para allá, atentos a los ruidos, la caída de proyectiles, de misiles, los tiros son permanentes. Francotiradores en la ciudad, ya sabemos qué calles están alcanzadas por francotiradores, en esos lugares uno tiene que correr mucho. Es la vida cotidiana de esta gente, sobre todo en barrios cristianos. Miren esto, caída de proyectiles, ¿no? Que son tan frecuentes que la gente habla de ellos como de la lluvia, utilizan el mismo término, betmatar, se dice en árabe. ¿Cuántos llovieron este fin de semana en tu barrio? Se preguntan. Una naturalidad. Ah, llovieron 50. Por la frecuencia de la caída de estos proyectiles, que no solo hacen daño con la explosión en sí misma, que tampoco es tanta, por ejemplo una habitación se puede llevar un proyectil, pero el problema es la onda expansiva, ¿no? De las esquirlas que se reparten, se expanden cientos de metros y durante varios minutos, y por eso uno cuando anda en la calle siempre tiene que estar muy atento. Nosotros ya distinguimos este tipo de explosión especialmente, ¿no? Y ya sabemos que con este ruido uno sabe que tiene que correr y esconderse detrás de algo sólido, protegerse detrás de algo sólido para que no le lleguen las esquirlas que producen más heridos y más muertos. Y esto es realmente tan frecuente en la ciudad que la asistencia sanitaria se ha hecho totalmente ineficaz, o sea, está colapsada. Imagínense que los hospitales no dan abasto y están siendo atacados también. Cuando se producen una de estas explosiones, que es una detrás de otra, ya no vemos ambulancias, hace mucho tiempo que no las vemos. Lo que vemos son los camiones que llegan para juntar restos humanos, con esas bolsas de basura enormes, esas negras, y a juntar todo lo que queda desparramado, una cabeza, una mano, un brazo, un pie. Eso, un nudo al camión, eso va todo a la morgue. Rápidamente se limpia la calle, se alisan los escombros, porque tenemos el problema de las pestes y las enfermedades. Inmediatamente se limpia la zona y ya a la hora la vida continúa, porque probablemente una hora después cae otro proyectil. Después, si alguien quiere reconocer víctimas, buscar familiares, ¿no? Tiene que ir a la morgue y abrir bolsa por bolsa para encontrar algo de la persona que busca, como lo hemos tenido que hacer. Los sacerdotes nuestros lo han hecho más de una vez. Nosotros en particular hemos sufrido muchos ataques muy cercanos, ¿no? En ese sentido uno ha visto pasar la muerte muy de cerquita, ¿no? Por diferencia de metros o de minutos. En concreto, uno de los ataques más fuertes que tuvimos fue a 50 metros del obispado, donde estamos, de la catedral. Esta foto está tomada desde la terraza de nuestro edificio. Y fue la caída de un misil que cayó aquí detrás. Fíjense cómo los camiones ya han alisado el terreno. El cráter ya está tapado. Esta es la ciudad universitaria. Aquí había una gran arboleda, negocios ambulantes, carpas de refugiados, todo voló con la caída de un misil, no proyectil, misil que se llevó 400 muertos y cientos de heridos. Fue a la 1 del mediodía. Yo en ese momento estaba subiendo a la terraza, en el 4º piso, salía a la terraza cuando uno de los sacerdotes de abajo me llama. Y le digo, padre, ya vengo, son 2 minutos. Veo el lavarropas, que lo tenemos ahí en la terraza, en una habitación pequeña. Veo el lavarropas y vuelvo. Y el padre me dice, no, hermana, venga, baje. Santa obediencia. Cerré la puerta, bajé y hice apenas unos pasos hasta donde estaba el padre, que cae el misil. El estruendo fue terrible, espantoso. Y eso que estamos acostumbrados a las explosiones, que son constantes, cada 5 minutos. Pero esto fue terrible. Y si me hubiera agarrado en la terraza probablemente no estoy contándolo hoy. Los sacerdotes salieron a la calle inmediatamente para asistir a las víctimas. La gente ingresaba con los heridos a la catedral, que se dañó mucho. Nosotros intentando ubicar a nuestras estudiantes. Como les dije, tenemos pensión para estudiantes universitarias. Nos faltaba una.
Y en eso la encuentro sentadita en un banco de la catedral en medio del caos y de la confusión, y cuando me acerco ella gritaba que le dolía el brazo. Y bueno, digo, bueno, te habrás quebrado, no es nada. Para aliviarla le saco el abrigo y ahí me doy cuenta, cuando al sacarle el abrigo, que de la espalda le salía un hierro. Tenía un hierro clavado en la espalda. La llevamos al hospital con mucha dificultad a encontrar un vehículo, el sacerdote la pudo confesar, entró al quirófano y la salvaron. El hierro le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón, se estaba asfixiando. Se llama Hedra. Y estoy contando un caso de un herido, de una sola explosión. La gente ese mismo día ya estaba en la catedral juntando escombros, preparando una habitación, una sala en el obispado para celebrar la misa. Desde ese día se duplicó prácticamente el número de gente en la misa. Qué distinta la reacción, ¿no?, de cuando sucedió esto, por ejemplo, en París, este atentado espantoso, ¿no?, que sucedió en la ciudad de París. Yo estaba en Argentina, me dolía escuchar las noticias cuando se decía la gente ahora tiene miedo de ir a las iglesias. A estos cristianos no los para nadie. Y sufren mucho, rezan mucho. Sufren más todavía y rezan más todavía. Hace falta una gracia más grande, hay que pedirla. Los persiguen, son más fuertes. Iglesias destruidas. Miren algunos de los nuestros. Sima, 20 años. Estudiante universitaria, fallecida en una de estas explosiones. Nur, también entrenadora de básquet, cristiana, fallecida por la caída de proyectiles. Esta señora, fíjense, esta mujer cristiana, en un pueblo ya tomado totalmente por el Estado Islámico, atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam y reniegue de Jesucristo, y no lo pide. Pongo esta foto por poner de lo más suavecito, ¿no?, por no ser morbosos. Ustedes saben lo que están haciendo con los cristianos. Atrocidades, y todos los días. Decapitaciones, no cuando se ve un video, no cuando sale un video, sino que hay decapitaciones todos los días, con video, sin video. Niños enterrados vivos por ser cristianos, sepultados vivos a la vista de sus madres, o crucificados. Es decir, como para hacernos una idea de lo que está pasando allá, tratemos de pensar que esto que sucedió en París, ¿no?, que fue ese día, fue un día viernes, lo recordarán, ¿no? Yo estaba en Argentina, me impresionó la conmoción, ¿no?, la reacción del mundo entero. No se hablaba de otra cosa en los medios, en todas las parroquias rezando por ellos, por los familiares de las víctimas. Un minuto de silencio aquí, otro minuto de silencio allá, banderita de Francia en los perfiles. Y yo pensaba en los nuestros, porque tratemos de hacer un ejercicio práctico, así, una suposición, que lo que sucedió el viernes, ese viernes en París, supongamos que sucedió de nuevo el sábado. Tratemos de imaginar, ¿no?, semejante conmoción en el mundo por lo que sucedió ese viernes. Supongamos que sucedió el sábado de nuevo. Imaginen lo que hubiera sido en la misma ciudad de París, otro atentado de esas dimensiones. Y el domingo de nuevo, en la misma ciudad. Y el lunes, y el martes, y el miércoles. Multipliquemos por 4 años. Eso es lo que viven nuestros hermanos en Siria. No estoy minimizando lo de París, por Dios. Simplemente tratando de hacer tomar conciencia de lo que se está viviendo allá. Miren allí. Ay, no se ve muy bien. ¿No se pueden bajar algunas luces? No sabía que se veía tan clarito. No sé si alcanzan a ver. Me interesa que vean los rostros. ¿Sí? Bajen un poquito la luz. Porque me interesa que vean esos rostros. Son los rostros de nuestros cristianos, son los protagonistas de toda esta historia. Ahí en esta foto a mí me gusta porque hay de todo un poco. Hay niños, miren los rostros de los niños, ¿no? Hay jóvenes, hay ancianos, hay de todo un poco. Díganme qué es lo que llama la atención de estos rostros, si no es la sonrisa, la alegría. Y yo que vivo allá con ellos, soy testigo de estas sonrisas, ¿no? Porque es cierto que uno para la foto podría sonreír, ¿no? La sonrisa de perfil, ¿no? Que sonrío, saco la foto rápido y ya después vuelvo a mi cara de... ¿no? Esta gente sonríe de verdad. Yo vivo con ellos. Sufren horrorosamente, pero pueden seguir sonriendo.
Entonces uno se lo pregunta espontáneamente, ¿cómo pueden sonreír? Si ustedes se duelen de escuchar lo que les estoy contando y lo están escuchando contar media hora nada más, no lo están viviendo media hora, ¿no? Lo están escuchando contar y les duele, lo sufren. ¿Qué será vivirlo? No media hora, sino 4 años. ¿Cómo se puede vivir esto 4 años y sonreír así? Yo digo una de dos, siempre digo lo mismo, una de dos, o están re locos, o hay algún secreto gigantesco que están escondiendo. Y es la fe. Esta gente vive de la fe. Y cuando uno les pregunta, ¿cómo puede ser? No, a los jóvenes sobre todo se los preguntamos. ¿Cómo puede ser que ahora se los vea hasta más contentos que antes, cuando lo han perdido todo? Ellos dicen, lo que pasa es que antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos estábamos olvidando de las cosas importantes. Uno los ve disfrutar incluso de la vida cotidiana, de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, con una alegría que no tenían antes. Cuando llega la electricidad, imagínense ahora llevan 50 días, no les explico la felicidad cuando a nosotros nos llega la electricidad, porque llega sin aviso, imagínense semanas en que una ciudad como Alepo de 5 millones de habitantes está a oscuras, sobre todo cuando llega de noche, es muy emocionante, y llega la luz, se enciende la ciudad a una y se escucha la ovación. A uno le parece estar en la cancha, ¿no? En el estadio. Es impresionante, durante varios minutos la gente festejando, saludándose, todos nos saludamos. Porque llegó la electricidad por 2 horas. ¿A quién se le ocurre festejar que llegó la luz por 2 horas? Yo tengo 42 años, nunca se me había ocurrido, hasta que viví en la guerra, llegar y encender la luz y decir, oh señor, gracias, tengo electricidad. Me decía, ¿esta qué le pasó? O cuando llegue el agua, más todavía, porque imagínense, el agua llega cada 10 días. O sea que cada 10 días uno se puede bañar. Y entonces bañarse es un acontecimiento para uno y para todos los demás. Imagínense. Y entonces cuando uno llega, que se ha podido bañar, llega a la parroquia y lo dice, felicítenme porque hoy me bañé. Felicitaciones. Y todos nos saludan por haberse bañado. En verano nosotros pasamos temperaturas de 50 grados de calor. No tenemos heladera, el agua que tenemos guardada se calienta. Y cuando uno tiene mucha sed, no sé si lo habrán experimentado, uno tiene mucha sed y toma agua caliente o toma agua tibia, no se le pasa la sed. En Alepo hemos pasado mucha sed. Entonces no les explico lo que es un vaso de agua fresca en verano. No estoy hablando de Coca-Cola, un vaso de agua fresca. ¡Qué felicidad! Eso vemos en ellos, disfrutar cada pequeña cosa. Pero eso por hablar de las cosas básicas, porque lo más importante es el espíritu con que llevan adelante este sufrimiento, la fe que los anima, y darse cuenta de que en realidad las cosas importantes no pasan por lo material. Ellos dicen, estábamos muy entretenidos en cosas que eran banales. Fíjense, nosotros allá tenemos contacto permanente con la muerte. Contacto significa todos los días, las personas que están al lado nuestro. Mañana ella no está, al otro día él, al otro día él, al otro día... Y uno se la ve venir, ¿no? Uno dice, bueno, a lo mejor me toca a mí. Uno se va a dormir a la noche, el bombardeo es tan intenso, y uno dice, bueno, a lo mejor mañana no me levanto. Ese contacto permanente con la muerte le da sentido a la vida.